Hola, bienvenidos a Boleto de Vuelta. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. Hace casi 80 años, una brutal represión en la isla de Jeju, en Corea del Sur, se cobró la vida de decenas de miles de personas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la península coreana se vio inmersa en la Guerra Fría y dividida en dos: un régimen respaldado por la Unión Soviética en el norte y un gobierno nacionalista apoyado por Estados Unidos en el sur. Algunos residentes de Jeju rechazaron esta división. Seúl rápidamente calificó la isla como un bastión comunista y desató una persecución de violencia sin precedentes. Nuestro equipo en terreno habló con los sobrevivientes de esta masacre para contar sus historias. Veamos. Los pasos son temblorosos, pero la memoria sigue viva para Chun-ho. A sus 88 años vuelve cerca de la cueva que le salvó la vida. La primera vez que entré ahí tenía 11 años. Ahora ya no puedo ir. Tengo demasiado miedo. En esa época era una cuestión de vida o muerte, así que me lancé. Hoy el simple hecho de verla me aterroriza. Cuevas como estas, la isla de Jeju en el sur de Corea, tiene alrededor de un centenar. Cavernas, teatros de una represión sangrienta llevadas a cabo por el ejército coreano contra su propia población en el siglo pasado. Al amanecer de la Guerra Fría en 1948, Corea se divide en dos hermanas enemigas, bajo la influencia de las superpotencias. Al norte, los soviéticos; al sur, Estados Unidos y su obsesión por el dominio comunista. Una parte de Jeju se opone a esta división y se convierte en un objetivo de Seúl. El gobierno, muy joven, la apoda la Isla Roja y se considera que el 90% de sus habitantes adhieren al comunismo. Se proclama la ley marcial y el ejército lanza una verdadera cacería de brujas. Masacra a adultos y niños. Para entrar en la cueva tuve que hacerlo de rodillas, arrastrándome. Cuando pienso en nuestra supervivencia aquí, imaginen, no había ninguna luz. Era oscuridad total. No sabíamos si era de día o de noche, invierno o verano. Para beber, el agua caía gota a gota del techo. Nos acostábamos boca abajo para lamerla. Después de 51 días escondidos en la penumbra, Chun-ho y el resto de los aldeanos son descubiertos por soldados surcoreanos. Logran escapar, pero los dos hermanos de la joven no sobrevivirán mucho tiempo. Mueren agotados por el frío y la falta de comida. Hoy, algunas cuevas han sido acondicionadas para no olvidar. Cuando lo pienso, me digo, realmente vivía en el lodo, no tenía a dónde ir. Sin cobijas, sin ropa. Íbamos a los campos de batatas para recoger los restos después de la cosecha. Esa era nuestra vida. Vivíamos porque la muerte no quiso de nosotros. Después de 6 largos años de persecución, la ley marcial y las atrocidades del ejército terminan en 1954. Pero los sobrevivientes, como Chun-ho, sufren discriminación. Cuando hablan son insultados: comunistas, bandidos, rojos. Les es imposible alquilar una casa o trabajar en una empresa. Hola. La única solución para los sobrevivientes, nunca contar las masacres. Si bien ya no acosan a Chun-ho en la calle, ella sigue siendo muy discreta, incluso con su familia, sobre los hechos que vivió.
Hoy es el Año Nuevo Lunar en Corea del Sur. La abuela está invitada a casa de su hijo mayor para honrar a sus ancestros. Chun-ho ha pasado toda su vida en Jeju. Ahí formó su familia, 4 hijos, 9 nietos y 5 bisnietos. Me siento muy bien, sobre todo cuando mis nietos vienen a verme. Es una felicidad tener tantos a mi edad. En 2003, medio siglo después del drama, el gobierno coreano reconoce la masacre de Jeju y presenta disculpas. Chun-ho esperó a que su hijo tuviera 40 años antes de contarle su historia. Fue hace apenas 20 años. Cuando era niño ignoraba todo sobre esta masacre. Nunca conocimos a nuestros abuelos. Mi padre falleció cuando yo era pequeño, así que nunca pude sentir ese vínculo familiar. Hoy, cuando mi madre me habla de lo que vivió, me conmueve profundamente. La memoria se transmite de boca en boca. El nieto de Chun-ho creció en la isla y, sin embargo, su escuela local apenas mencionó las purgas de Jeju cuando era pequeño. Todo lo que sabe se lo debe a su abuela. Ella sigue esforzándose por dar su testimonio y creo que Jeju, así como todo el país, debe esforzarse por recordar. En todo caso, yo me aseguraré de que mis sobrinos y sobrinas lo recuerden. Incluso hoy muchas zonas oscuras persisten sobre la masacre. Este investigador ha pasado 36 años de su vida indagando sobre esta represión. Su lucha hace reconocer la parte de responsabilidad de Estados Unidos que armaba y financiaba al gobierno de Seúl. Aquí podemos ver en estos informes estadounidenses que la operación en Jeju fue tan exitosa que la describen como un éxito aplastante. Aquí dice que el 20 de febrero de 1948, 76 personas, calificadas como revolucionarios, fueron ejecutadas. 4 funcionarios militares estadounidenses de la época fueron testigos de esa escena. Estos documentos sensibles prueban la aprobación e incluso la supervisión de los militares estadounidenses durante estas purgas. Un capítulo desconocido de las masacres que indigna a este investigador. Este documento muestra que un oficial del Estado Mayor de las fuerzas estadounidenses en Corea fue al lugar para inspeccionar y examinar la operación Jeju. 4 directrices fueron transmitidas al ejército coreano. El ejército estadounidense no participaba en la represión, pero tenía un papel de asesoría y dirección de las operaciones. En total, 15.000 habitantes supuestamente comunistas, incluidos recién nacidos, fueron masacrados. Para Ho-jun, la cifra real sería incluso el doble. Bajo la ley marcial, familias enteras fueron eliminadas, haciendo casi imposible registrar algunas muertes. En estas losas están inscritos sus nombres. 김기하, 김기후, 김달평, 안재희, 이규인, 이기문, 이기문, 이기춘. 제대로 밝히자는 것이죠. 그리고 그 역사를 통해서 Debemos aprender de la historia de esta masacre y transmitir a las generaciones futuras que violencias de Estado como estas
no deben repetirse jamás. Debemos convertirlo en una lección para las futuras generaciones y educar para que nunca vuelva a suceder. En Corea del Sur, el espectro de la ley marcial sigue presente en todas las mentes, porque si la masacre de Jeju fue el primer drama, desde 1948 la República ha recurrido más de 15 veces a este estado de emergencia militar, la más reciente en diciembre de 2024. Para sorpresa general, el presidente de la época, Yoon Suk-yeol, conservador de derecha, intenta reinstaurar la ley marcial. Casi 80 años después de la masacre de Jeju, el enemigo mencionado sigue siendo el mismo, el comunismo norcoreano, pero esta vez el pueblo resiste y se opone a su propio ejército. La ley marcial es anulada en pocas horas. El presidente es puesto en detención provisional. Más de un año después de los hechos, el 19 de febrero de 2026, finalmente llega el veredicto contra el exjefe de Estado. Una decisión muy esperada por este candidato de izquierda a las elecciones locales de Jeju. El golpe de Estado fallido de diciembre de 2024 le recordó las peores horas de su isla. Con su equipo esperan una condena ejemplar. Sale el veredicto. Cadena perpetua en primera instancia. Es un juicio justo, sobre todo para todos los ciudadanos de Corea del Sur que protestaron, por todos los esfuerzos que realizaron en las plazas públicas y en la Asamblea Nacional para impedir la imposición ilegal de la ley marcial. Para este candidato, el regreso del debate sobre la ley marcial es la oportunidad de volver a poner en luz la masacre de Jeju y sus zonas oscuras. Hola, vine a saludarlos. Me presento como candidato al cargo de gobernador en estas municipales. Tenía que venir a saludar a la gente aquí en el mercado porque es mi primer día de campaña. En todo caso, les deseo excelente salud para el año nuevo. Ojalá sus negocios despeguen este año. Cuídense mucho. Si bien los electores están sobre todo preocupados por el costo de la vida, él intenta incluir en sus intercambios su lucha por el reconocimiento adecuado de la masacre de Jeju. Recientemente, según información de Jeju, una persona encontró los restos de su padre, 78 años después de los hechos. Eso demuestra que los esfuerzos por restaurar el honor de las víctimas aún no son suficientes. El Estado surcoreano paga alrededor de 53.000 euros por sobreviviente o familia en duelo. Esta indemnización no es automática. Hay que ser reconocido oficialmente como víctima. Por falta de pruebas, después de décadas de silencio y documentos desaparecidos, muchos aún no tienen acceso a ella. En el futuro es importante que la historia sea rectificada para que hechos así no vuelvan a ocurrir y para que la península de Corea sea un lugar donde ya no se luche. En su programa, el candidato desea especialmente que todas las escuelas del país enseñen la historia de la masacre. Uno de los mayores desafíos es la denominación oficial de la represión. Por ejemplo, ustedes hablan de la Revolución Francesa de 1789. Es un nombre oficial que ya funciona como regla tácita. Es increíble pensar que para Jeju eso aún no existe. El año pasado, más de 14.000 archivos relacionados con las represiones de Jeju fueron inscritos en la UNESCO, un símbolo de esperanza para los militantes coreanos. Para ellos, este trabajo de memoria sigue siendo el mejor escudo contra los abusos autoritarios del poder. Hasta aquí este episodio de Boleto de Vuelta. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com.